Entonces, estamos hoy en la segunda sesión del curso de la teoría de descompresión. Y el tema que vamos a tratar hoy es el tema de la fisiología, el tema de las burbujas en el cuerpo. Cómo es que se crean burbujas al terminar la inmersión y qué daños nos pueden provocar. Y un poco más allá, no solo hablamos de burbujas, hablamos también de, de la otra cosa grande que nos puede provocar problemas, que son daños del endotelio, que con más ciencia que se está haciendo alrededor del tema de la descompresión, más vemos que no solo son las burbujas mismas o no solo es la carga de nitrógeno, sino que hay otros factores más que influyen a la creación de las burbujas y también al daño que hacen. Em, las cosas que vamos a ver hoy es un poco más, hablamos del tema de la enfermedad decompresiva, de lo que es, de qué riesgo significa para nosotros. Hablamos un poco de lo que pasa en el cuerpo en general, de la absorción y liberación de gases inertes en el cuerpo. Y luego enfocamos mucho en el tema de cómo exactamente es que se desarrollan las burbujas en el cuerpo. Eso es como el tema más grande de hoy. Y enfocamos a algunos detalles que pueden significar que una persona significa como más síntomas de una enfermedad decompresiva que otra, o que burbujas llegan a partes del cuerpo donde pueden causar más problemas. ¿Y qué son estas pequeñas cositas que pueden influir y cómo se discuten? Como por ejemplo lo que muchos conocemos, el foramen ovale, el PFO. Y luego miramos qué es la función del endotelio y de daños en el endotelio en el proceso de cómo se desarrolla la enfermedad descompresiva o el estrés descompresivo. Porque de hecho lo que estamos midiendo hoy en día, ya muy poco podemos hacer, ya muy poco podemos decir sobre la enfermedad descompresiva, pero lo que medimos es un paso antes, es el estrés descompresivo, la existencia de burbujas en el cuerpo que todavía no provoca síntomas y la existencia de otros marcadores que nos dicen que algo está pasando y algo en el cuerpo no está como ha sido antes de la inmersión, pero no necesariamente ya es una enfermedad, ¿no? Y hablamos un poco de cómo está conectado el tema de las burbujas con el tema del endotelio y con el tema de la enfermedad descompresiva. Vamos, entramos. Supongo que todos sois buceadores, la gran mayoría instructores, entonces todos saben muy en general de la enfermedad descompresiva. Cuando estamos hablando de la teoría de descompresión, todo lo que estamos haciendo es que nosotros intentamos evitar la enfermedad descompresiva, entonces intermediar en los riesgos que tenemos, ¿no? Lo que sabemos es que la enfermedad decompresiva tiene que ver algo con burbujas de nitrógeno que tenemos en el cuerpo. Entonces, sabemos que en cada inmersión se forman burbujas y sabemos que estos, depende de dónde nos complican el flujo sanguíneo, pueden causar síntomas diferentes, ¿no? Pero sabemos también que si solo hablamos de burbujas, todavía no lo hemos entendido todo, porque siempre hay personas que, puede haber dos personas que tienen como la misma carga de burbujas, una desarrolla síntomas hasta graves y otra persona no siente nada. Y luego una misma persona puede un día tener burbujas y el otro día no. Entonces, todo el tema de qué exactamente o qué significa tener burbujas en el cuerpo, esto no está a 100% resuelto, ¿no? Los modelos con que normalmente calculamos las inmersiones son modelos que se basan más en tejidos teóricos y saturación y desaturación y en
en estadísticas de en qué momento o en estudios con animales y también con humanos para ver en qué momento después de qué tipo de inmersión se desarrollan síntomas de enfermedad decompresiva. En los inicios no se han medido las burbujas. Hoy en día sí. Bueno, conocemos los síntomas. Lo que probablemente algunos de nosotros han visto de vez en cuando es salir del agua teniendo como algo de dolores, ¿no? Que tienes como te duelen los brazos, te duelen como te duelen las rodillas, te duele algo, algo no está bien, tienes como probablemente manchitas en la piel, algo un poco hinchado, algo raro, ¿no? Lo más común son como manchitas leves en la piel y un poquito de picor. Esto suele pasar de vez en cuando y es una cosa que hay que tomar en serio, pero que todavía no es grave. Puede desaparecer con un poco de oxígeno. Luego, todo esto se puede desarrollar o gente puede salir del agua directamente con síntomas mucho más graves que puede tener que ver con que te encuentras con dificultades de coordinación, que te falta un poco la habilidad de hablar, que estás un poco desorientado, hasta que sientas algo de vértigo y como dolores más graves. Pueden ser síntomas como muy variados, que significa que cualquier cosa que tengamos después de bucear que se nota como más grave, en un principio lo tratamos como si fuera enfermedad decompresiva y intentamos buscar ayuda médica lo antes posible, a menos que sean cositas pero muy leves que podemos usar un poco de oxígeno para ver si de verdad tenemos algo o no tenemos algo, ¿no? Muy en general, esto lo conocen, el intercambio de gases siempre pasa en el momento normal, en el momento en que todo funciona como debería de funcionar, es el órgano donde se realiza el intercambio de gases son los pulmones, porque ahí entran los gases inertes y entra también el oxígeno. Y por aquí, por los alvéolos, entran al flujo sanguíneo y de aquí se reparte en todo el cuerpo. Esto, claro, normalmente lo que pasa aquí en los pulmones, lo que es lo más importante, es que entra el oxígeno al flujo sanguíneo y sale el dióxido de carbono, pero en el mismo momento entra también el nitrógeno y luego sale también el nitrógeno que ya tenemos en exceso. Esto luego depende de la diferencia de presión dentro de los pulmones y dentro de la sangre. Entonces, la perfusión normalmente pasa primero aquí, respiramos el aire, tenemos aquí dentro de los alvéolos una presión parcial de nitrógeno mucho más elevado que en la sangre una vez que estamos por debajo, y aquí empieza la difusión del nitrógeno del alvéolo a los capilares, al flujo sanguíneo. De aquí el flujo sanguíneo trae esta presión ya más elevada del nitrógeno a todo el cuerpo en diferentes velocidades, porque claro, llega a diferentes partes del cuerpo en diferentes momentos. Este proceso de difusión es más rápido, como hemos visto la última vez, esto es más rápido con una diferencia de presión parcial de los gases más grandes, es decir, si descendemos muy rápidos, nos vamos directamente a 40 metros y ahora aquí adentro respiramos aire con una presión de 5 bares, de lo cual 1.8 es el nitrógeno, entonces llegamos como a unos 4 bares de nitrógeno, mientras en la sangre todavía tenemos la presión parcial de superficie de 0.8, pues aquí pasa una difusión pero muy rápido, mientras cuando bajamos despacio,
puede puede entrar y luego salir de manera muy suave. Esto es importante cuando bajamos. No nos importa mucho con qué rapidez absorbe el nitrógeno, porque no nos hace daño, no en el momento de la absorción, pero en el momento en que queremos que el nitrógeno salga del cuerpo, pues es diferente. Lo que acabamos de decir, que el cuerpo se satura en diferentes velocidades, es muy importante de tomar en cuenta cuando luego la próxima vez, el domingo, hablamos de los modelos de saturación, porque los modelos por el momento calculan más o menos con que los tejidos de que hemos hablado la última vez, se saturan como todos en el mismo momento, están como paralelos. Se basa en la idea de que son 16 tejidos que se están saturando en el mismo momento y solo por perfusión. Entonces, la realidad que es diferente, que siempre tenemos como que la sangre necesita cierto tiempo para venir de una parte del cuerpo al otro, y que aparte de la perfusión del transporte del nitrógeno por la sangre, también el nitrógeno sale otra vez de la sangre y pasa por difusión a otros sitios del cuerpo que están fuera de los vasos sanguíneos. Entonces ahí también nos entra gas, ¿no? Entonces, en total, el cuerpo es un poco más complejo de lo que se puede modelar. Y de ahí vienen algunos de los problemas que tenemos, puede ser la causa de enfermedades decompresivas que el modelo o los modelos no prevén o no entienden, ¿no? Los modelos, en un principio, lo que tenemos, lo que calculamos, lo que buceamos, en un principio funciona. Vemos aquí otra vez lo que hemos hablado muy rápido la última vez, la sobresaturación permitida de los diferentes tejidos. Y aquí podemos ver algo que vamos que vamos a hablar con más detalle el domingo, que es que estos tejidos rápidos, los tejidos de medios tiempos de como 4, 8, 20 minutos, también aguantan mucha más presión que los tejidos más despacios. Y aquí esto es como un original de Bullmann, de la persona que ha construido los modelos que todavía usamos, que ha conectado muy claramente el sistema nervioso central con un tejido muy rápido, el piel y los músculos con uno como intermedio de 20 minutitos, 20, 25, 30. Luego esto es el oído interno y luego los huesos aquí. Entonces, los tejidos rápidos aguantan mucho, pero es aquí en esta zona donde, como hemos visto la última vez, solemos ver problemas, ¿no? A ver, lo que los modelos en un principio asumen es una sola manera como el gas sale del cuerpo, que es la desaturación por difusión, que es decir, tenemos demasiado nitrógeno en el cuerpo, tenemos la presión de nitrógeno dentro de la sangre más alta que dentro de los pulmones, y el nitrógeno va de camino reverso de los pulmones, del flujo sanguíneo a los pulmones y para afuera. Esto sí que pasa, y pasa con la cantidad más grande de nitrógeno que absorbemos. Entonces, esto es como el camino normal del nitrógeno para salir de nuestro cuerpo. Pero la cosa es que esto no es el único camino. La otra posibilidad es
que se forman burbujas. Y esto es el gran interrogatorio de toda la teoría de descompresión, de cómo exactamente se forman estas burbujas. Las cosas básicas. Las burbujas solo pueden formarse cuando existe una sobresaturación grande. Si no hay sobresaturación y si no hay un cambio de presión, pues no hay burbujas. Solo pueden formarse cuando ya hay gas, ya existe gas inerte en el cuerpo y no puede salir por difusión, o como hay un gradiente como lo suficiente grande para que las moléculas de nitrógeno se juntan y forman burbujas. La desaturación siempre está impulsada por el gradiente de la presión parcial, es decir, nosotros empezamos a subir, tenemos menos presión de nitrógeno en los pulmones que en el flujo sanguíneo y se empieza a desaturar. Si provocamos este cambio de presión parcial por un cambio de gas, pasa lo mismo, sin cambiar la presión ambiental. Cualquier burbuja que ya se ha formado en el cuerpo, cuando bajamos la presión, es decir, que cuando ascendemos, reacciona con lo que todos conocemos como la ley de Boyle. Reacciona con que va a crecer todos los gases, todas las burbujas de gas, pues se van a hacer más grandes en el ascenso. Esto también es simplemente quitamos la presión, crecen las burbujas. Esto también importante, ¿no? Y sabemos que estas burbujas sí nos van a causar problemas, si son muchos. Hay modelos de descompresión que calculan mucho más con el tema de las burbujas y de cómo mantener pequeños las burbujas en el cuerpo, que son los modelos de burbujas VPM, por ejemplo. Esto lo vamos a hablar con mucho detalle en la próxima, como no el domingo, sino el martes después, ¿no? Porque son modelos que se han discutido mucho en la comunidad de buceo y en algún momento se ha hablado mucho de paradas profundas y cosas así que vale la pena revisar qué hay dentro de esto, aun si vamos a llegar a la conclusión que no lo vamos a seguir, pero sí es importante discutirlo y tomarlo en cuenta. De cómo se forman burbujas, existen modelos, existen como modelaciones muy limpios y existen también modelaciones como es este de aquí abajo que intentan crear como pruebas artificiales de tejidos o de como sustancias que son similares o comparables al cuerpo humano. Entonces, lo que se está usando son como, es como una masa de silicona que se parece a algo de lo que tenemos en el cuerpo. Y esto lo saturan con nitrógeno y luego observan cómo se desarrollan burbujas en estas sustancias cuando se quita la presión. Porque algunas de las cosas sobre cómo se comportan burbujas en el cuerpo humano se puede ver en estos experimentos. Estos son como cosas bastante interesantes. Así, lo que podemos ver aquí, por ejemplo, es un experimento como con una escala, esto es 1 milímetro, entonces como lo vemos mucho más grande en pantalla ahora de lo que ha sido en el original. Y aquí vemos el tiempo después después del cambio de presión. Entonces, se ha saturado este tejido,
se ha vuelto a llevar a la superficie y después se observa qué pasa con las burbujas. Se empiezan a formar después de la inmersión y siguen creciendo. La cosa es que no salimos del agua y inmediatamente estamos llenos de burbujas. Nada por el estilo. Las burbujas se desarrollan mucho tiempo después de la inmersión, se mueven por el cuerpo y cambian de forma. Entonces, esto aquí podemos ver muy claramente cómo 48 minutos después de la inmersión tenemos muchos más burbujas que 30 minutos después, porque mucho del nitrógeno disuelto aquí ha entrado a las burbujas y los ha hecho más grandes. Y luego podemos ver, por ejemplo, aquí muy bien cómo dos burbujas se juntan y crean una burbuja más grande. Si a esta burbuja, si esta burbuja luego se junta con otra más, como está empezando aquí, claro, más grande que está la burbuja, más daño nos puede hacer porque nos puede bloquear alguna parte del flujo sanguíneo y aquí provoca daños. Entonces, la ubicación de las burbujas, el dónde se forman y si tienen posibilidad de hacer daño en el sitio donde se forman o no, es una de las preguntas muy importantes porque hablamos también tanto de qué tejidos son los más críticos, ¿no? Existe como una idea de cómo se forman estas burbujas, que como en un nivel muy simplificado es así que ya antes de bucear, aquí, así tal cual como estamos ahora, sentados en la mesa, siempre tenemos núcleos de burbujas en el cuerpo. Es que existen, las tenemos siempre, no lo podemos evitar. Son como micro burbujas muy pequeños que están como pegados en las paredes de los vasos sanguíneos, aquí. Solo un pequeño núcleo, nada grande. Pero luego, si aquí del tejido que está sobresaturado entra algo de gas, algo de nitrógeno dentro de esta burbuja, esta puede crecer y se puede liberar. Y cuando ya no está conectado con el vaso sanguíneo, si no está en el circuito sanguíneo, tenemos una burbuja que se está moviendo por el cuerpo y que nos puede provocar daños. Esto también es una cosa que luego tiene implicaciones súper interesantes porque hay muchos intentos de quitar los microburbujas o quitar los núcleos de burbujas antes de ir a bucear. Entonces, cuando hay experimentos como con saltar en trampolín o con tener vibraciones en el cuerpo antes de ir a bucear, todas estas cosas están pensadas en quitar antes los núcleos, y si no hay núcleos, va a ser más difícil que crezcan burbujas. Es una buena idea, no es nada mala, es un poco ridículo lo del trampolín, pero tiene sus cositas, ¿eh? Entonces, estas microburbujas ya se conocen desde hace muchos años, entonces no han formado parte de los modelos de Bullmann originales que se han usado, que se han creado como en los años 70, por el simple hecho que en aquel entonces era mucho más difícil medir burbujas o hacer visible burbujas en el cuerpo. Esto hoy en día lo podemos hacer con ultrasonido y es mucho más fácil detectar burbujas, no solo los más grandes, sino también un poco más pequeños. Los muy pequeños, los microburbujas, todavía no los podemos detectar con mucha certeza, ¿no? Se ve que hay algo, pero no se puede medir de la manera como nos gustaría poder medir las cosas, ¿no? Pero claro, ha estado en la discusión que existen estas microburbujas y que hay algo que está antes de sufrir una enfermedad descompresiva, hay algo que se llama estrés descompresivo y que también podemos tomar en cuenta para ver cómo podemos mantener distancia a la enfermedad descompresiva. Y de esto se han creado como modelos adaptados
uno primero con 8 compartimentos, pero compartimentos que han tomado en cuenta las diferentes maneras de circulación dentro de estos compartimentos y se han medido un poco diferentes. Entonces se ha ajustado el modelo de descompresión y se han ajustado los modelos que se usan en los ordenadores de buceo con una potencia elevada que, claro, si recordamos los años 90, lo que hoy en día usamos simplemente no estaba disponible, ¿no? Hoy en día tenemos muchas más posibilidades de medir con mucha más exactitud cantidad de compartimentos que queremos y les podemos dar definiciones mucho más difíciles de calcular porque la potencia de los ordenadores existe ya para hacerlo, ¿no? Vamos, ¿cómo se cómo se desarrollan las burbujas? Entre los núcleos de las burbujas, que todavía no causan problemas, y las burbujas grandes que causan la enfermedad descompresiva, hay como existe algo que ya está medible que llamamos como bolsas de gas o burbujas metabólicas estáticas. Entonces, burbujas que todavía no causan problemas, pero que dentro de cada metabolismo, dentro de cada cuerpo, tenemos como tenemos una población o tenemos algo de burbujas, algo de pequeñas bolsas de gases, que tenemos gas en los tejidos que a veces forma pequeñas burbujas que ya existen. Y la cantidad de estas burbujas depende del metabolismo individual de cada persona. Y ahí es lo que se crea que puede hacer el enlace entre los modelos de saturación y las reacciones muy individuales de cada buceador y por qué dos buceadores diferentes reaccionan diferente a la misma inmersión, a la misma exposición a la presión. Ahí se cree que la respuesta está en el metabolismo individual y que una parte de este metabolismo son exactamente estas pequeñas burbujas metabólicas estáticas. Entonces, esto es la dirección en que va mucho de la ciencia de este momento y que son como teorías, son ideas que no están nada terminados, ¿no? Esto es como la discusión actual científica que se está haciendo y no nos ha llevado a tener respuestas definitivas todavía, como muy lejos de esto, pero se están abriendo más y más preguntas. Qué interesante, ¿eh? Entonces, ¿cómo es esto? De los núcleos, aquí me ha quedado lo de la piel, de los núcleos a la enfermedad decompresiva tenemos la sobresaturación de los tejidos y de ahí se crean burbujas y esto se crean con dos efectos. La biofísica, que como simplemente decía, ok, hay gas, el gas se va a disolver y hay efectos químicos. Esto lo vamos a ver un poco más tarde con el tema del endotelio. Entonces, lo que sabemos es que no podemos exactamente predecir en qué cantidad de burbujas va a desarrollar una persona solo partiendo de la sobresaturación de los tejidos, porque la otra cosa grande que influye, aparte de la supersaturación, es el metabolismo individual. Por lo tanto, se hace más y más interesante medir burbujas directamente después de las inmersiones en un máximo de buceadores
Y, por ejemplo, para uno de los estudios grandes que han hecho Dan, que hemos visto la última vez también un poco, donde han hecho como una colección de 40.000 perfiles de inmersiones, en más o menos 1.000 inmersiones también han medido burbujas en los buceadores después de salir del agua. Entonces, directamente después de la inmersión, 30 minutos después y 90 minutos después, se mide la cantidad de burbujas que presenta este buceador. El problema con esto es que nos gustaría mucho ser capaces de hacer esto simplemente después de cada inmersión, porque así cada individuo podría entender qué nivel de burbujas tiene comparado con otras personas. Porque lo que han visto muy claramente es que de la misma inmersión pueden salir 3 buceadores con niveles de burbujas muy, pero muy distintos. ¿Qué es la diferencia que podemos explicar o que se intenta explicar con el metabolismo individual? Pero para cada individuo podría ser muy interesante conocer como el propio metabolismo y la propia reacción a la inmersión. Entonces, a mí me encantaría poder salir del agua y medir cada vez qué ha pasado, porque claro, si sabes que tú desarrollas más burbujas que otra gente, te vas a crear un perfil menos agresivo y vas a intentar de quitarte riesgos. Si tú sabes que tú no desarrollas burbujas, pues puedes bucear un poco diferente y probablemente también te aprovecha, ¿no? Pero el problema es que esto todavía no está posible. Los dispositivos que dan resultados buenos son los dispositivos clínicos que pueden medir directamente cerca del corazón, ¿no? Para entender bien dónde tenemos qué cantidad de burbujas. Y los que existen, que son como cajitas pequeñas, ODIVE, hay algunos que están en el mercado, sirven para decir si hay o no hay burbujas, pero esto es el máximo de lo que pueden decir. Está totalmente imposible sacar de estos datos que nos indican la cantidad de burbujas y solo saber que hay existencia de burbujas no nos cuenta demasiado, porque que haya algunas burbujas, pues claro, normal. eh, mm, esto, el solo hecho de tener burbujas todavía no constituye ningún problema, ¿no? Entonces, todavía estamos esperando que nos vienen aparatitos más pequeños y más utilizables, ¿no? Entonces, pero esto lo tenemos que esperar todavía. Por el momento nos quedamos con lo que miden otros en algunas pocas inmersiones. Hay algunas sospechas de lo que podría favorecer el desarrollo de las burbujas como por parte del organismo, que es la sospecha más grande es la de la deshidratación, que hemos hablado la última vez, que sí, la sospecha es buena, pero no se comprueba por completo. La sospecha es la edad, la proporción de tejido adiposo y un poco la condición física del buceador. Una persona bien, muy entrenada, muy deportista, tiene el riesgo un poco menos grande. Muy en general, cualquier cosa, cualquier enfermedad o cualquier disposición que obstruya de alguna manera la circulación de la sangre puede puede favorecer las burbujas simplemente porque crea como turbulencias. Entonces, cuando ya hay una burbuja pequeña y luego hay un poco de nitrógeno disuelto alrededor de esta burbuja y se choca contra alguna partícula en el flujo sanguíneo, se crea una pequeña turbulencia, puede entrar en esto otra partícula de nitrógeno y puede crecer la burbuja. Esto es un poco la idea de qué está pasando cuando hay obstrucciones en el flujo sanguíneo de la manera que sea, ¿no? Y claro, si cuando empezamos la inmersión tenemos menos núcleos de burbujas, pues también vamos a tener menos burbujas grandes después de la inmersión, porque
de algo tiene que salir. Entonces, sin núcleos de burbujas es mucho más difícil que se crean burbujas. De esto, todos estos intentos de precondicionamiento que acabo de mencionar, ¿no? Bueno, luego, sabemos que después de la inmersión tenemos burbujas en el cuerpo, casi todos, casi siempre. No mucho, nada que nos causa daños, pero sí existen. Normalmente tenemos estas burbujas y las burbujas van a los pulmones y de los pulmones salen al aire. Exhalamos más nitrógeno de lo que inhalamos. No es medible, no es mucho, pero sí que nos quitamos el nitrógeno por el camino de los pulmones. El problema empieza si no se puede, si es tanto la carga de burbujas o tanto la carga de nitrógeno que los pulmones no logran sacar la carga completa y si algo del nitrógeno se queda y va a la circulación arterial. Entonces vuelve al corazón y se queda y puede pasar de ahí a otras partes del cuerpo donde ya no les queremos. Entonces hay esta posibilidad que hay burbujas que no pueden salir por los pulmones y entran en la circulación arterial, y hay otro punto donde podrían pasar del círculo venoso a la circulación arterial, que es el foramen ovale persistente, que es como un pequeño agujero en el corazón, que muy probablemente algunos ya hayan escuchado hablar de esto, porque es un tema que se ha discutido mucho, pero mucho durante muchos años. Y en un principio se trata como de un pequeño agujero en el corazón que, entre los dos aurículas del corazón, y que es necesario, que todos los humanos lo tenemos, lo tenemos cuando nacemos. Porque es necesario para que en la circulación fetal nos podemos llenar con oxígeno. Entonces, que el feto puede respirar, que no tiene pulmones, pues tiene que respirar por la sangre, por el oxígeno de la mamá, y de ahí la importancia de tener este paso donde puede pasar la sangre de un lado del corazón al otro lado. Entonces, esto es totalmente normal, todo el mundo lo tiene, y cuando nacemos normalmente se cierra dentro de pocos días y ya respiramos con los pulmones y ya no necesitamos este agujerito. Pero más o menos en un cuarto de las personas, este agujerito no se cierra por completo. Entonces queda un mini agujero que en la vida normal no nos damos cuenta, porque no pasa nada, ¿no? Esto es el corazón como normalmente está, y aquí sería uno como con el foramen ovale persistente, donde sí puede haber un pequeño intercambio de la sangre que viene de los pulmones y de la sangre que va al resto del cuerpo. Entonces, esto es, normalmente no tenemos ningún problema, pero ¿qué pasa en el buceo? Quiero llegar aquí directamente. En el buceo podemos tener el problema de que ya nos han entrado burbujas en el círculo sanguíneo, que normalmente han entrado como de todos los tejidos, se han desaturado y un poco de nitrógeno está por aquí, se han formado pequeñas burbujas, y estas pequeñas burbujas pasan por el corazón, pasan por los pulmones, y en los pulmones los exhalamos y ya bien, ya más no pasa, ¿no? Esto es lo que sería lo normal, que tenemos algunas burbujitas de nitrógeno que no nos molestan porque les podemos quitar por los pulmones. Pero ¿qué pasa cuando aquí en el corazón pueden encontrarse el camino de un lado al otro, que está abierto por aquí?
pues algunas de estas burbujitas de nitrógeno pueden entrar al otro lado del corazón y ir a las arterias y ir al circuito arterial y entrar de nuevo en el sistema nervioso central, por ejemplo, que es la parte donde nos puede causar los problemas más graves. Pero, Por perdona, eso, ¿eh? una pregunta, pero cuando la sangre venosa con burbujas pasa por los pulmones, pierde parte de las burbujas, pero no todas, ¿no? Entonces el FCOP simplemente permite que pasen muchas más, Sí, o no. O realmente sí, cuando pasan por los pulmones la sangre sale sin burbujas. sí. Bueno, normalmente deberían de salir por las burbujas todos. Mientras no sean muchos, 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 el filtro pulmonar es bastante potente. Entonces, esto saca mucho, pero mucho de nitrógeno. Em, Pero si si, circulamos la si sangre son burbujas sí, como perdón. más grandes que ya están bloqueando algo, pues puede ser que no. Pero lo más general es que sí, sí, las mini burbujas y sobre todo como el nitrógeno sale de ahí sin grandes problemas. Ahí también como hay shunts, hay como conexiones de un lado al otro dentro de los pulmones y entonces ahí también suele pasar que algunas burbujas van de un lado al otro, pero gran parte sí que sale. Ujú. Gracias. ¿Ah? Am, bueno, esto es un foto donde se pueden ver como estas burbujas. Estos son las dos partes de la corazón. Y aquí se ve claramente como una burbujita, en la otra parte muchos. Estas son las burbujitas que están en el sistema venoso y están como en el camino a los pulmones. Pero esta burbuja es una que ha pasado al flujo arterial y bueno, está visible y medible, ¿no? Pero como puedes ver como aquí con la diferencia, es que no, esto normalmente suele estar bastante limpio, ¿no? Entonces, el efecto de eso parece, eh, em, parece causar problemas, porque hay bastantes buceadores que lo reportan que después de haber sufrido de la enfermedad descompresiva alguna vez o algunas veces se han hecho un chequeo y se han dado cuenta que sí tienen el PFO, ¿no? Entonces, como hay un riesgo un poco elevado y como bastante más elevado de tener una enfermedad decompresiva para personas que lo tienen que para personas que no lo tienen. Y sobre todo tiene que ver con síntomas neurológicos, que es lo que más nos preocupa, ¿no? Entonces, entender que puede ser un riesgo, sí que tiene sentido y sí que es importante, pero hay un problema aquí, que estamos hablando de dos cosas de los cuales una es muy, pero muy común, que mínimo un cuarto de personas tienen un PFO, y una cosa que es muy rara, que en una de 10.000 inmersiones alguien sale con la enfermedad descompresiva. Y vincular estas dos cosas estadísticamente es un riesgo enorme, porque nosotros cuando tenemos como 50 personas que tienen la enfermedad descompresiva, estamos esperando 12 de ellos van a tener un PFO, simplemente por razones estadísticas, porque un cuarto de humanos lo tiene, entonces también un cuarto de buceadores. Claro, si tenemos las cifras mucho más grandes, esto puede implicar que tiene algo que ver con esta cosa, pero lo que no implica es que personas con un PFO no pueden bucear o que tuviera sentido hacer exámenes a todo el mundo si tienen un PFO o no antes de ir a bucear. Esto es una cosa muy, muy importante porque
hay un montón de buceadores que han escuchado una vez de que existe esta cosa que es el PFO, han escuchado que es muy peligroso y luego andan por el mundo diciendo a todo el mundo que todo el mundo tuviera que hacer la revisión y chequear y entender si lo tienen o no lo tienen, porque si lo tienen es muy peligroso. La verdad es que no, así no es. De esta manera no funciona. ¿Por qué? Un cuarto de los buceadores bucea con un PFO. De los que estamos aquí hoy, algunos lo vamos a tener, ¿eh? Y no lo sabemos. Entonces, podemos hacer miles y miles y miles de inmersiones con un PFO sin que pase nada. El PFO no es la única causa de una enfermedad descompresiva, solo es un riesgo extra, un pequeño riesgo extra, como hay algunos más, ¿no? Entonces, si una persona ha sufrido de la enfermedad decompresiva algunas veces, sobre todo en momentos que no se puede explicar, que cree que no ha hecho nada mal, que ha sido una inmersión totalmente normal, puede tomar la decisión de revisar si tiene un PFO, pero tomar esta medida también causa problemas, puede causar daños, no es muy agradable y creo que vale mucho la pena pensar antes en las consecuencias y pensar antes en si quieres o no quieres operarte, si el resultado es que lo tienes. Si el resultado si luego resulta que no te vas a operar, pues tampoco lo tienes que revisar, porque no vale la pena hacer el trabajo de la revisión si luego no te lo operas. Y hacer una operación en el corazón es algo que yo me lo pensaría mínimo 2 veces. Se puede hacer, se puede tomar la decisión, pero no es tan claro que, todo el mundo debería de hacerse el examen del PFO. No es así, en absoluto no es así. Y esto es como la posición de los médicos hiperbáricos, es exactamente esto, porque se ha discutido en algún momento si tendría sentido, por lo menos para buceadores técnicos o para tal y tal población, hacer el examen del PFO antes de que puedan ir a bucear o incluirlo en la revisión médica y han llegado a una conclusión muy, muy clara que esto no tiene ningún sentido, porque claro, conocemos el resultado que 25% lo vamos a tener, sin que esto tuviera consecuencias, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta por si alguien sufre, sobre todo, no una vez, sino 2, 3 veces seguidas, de síntomas que no se pueden explicar, pues es buena idea también buscar en esta dirección. Pero también sirve simplemente ajustar un poco el estilo de buceo y ver dónde está la línea para esta persona para que no sufre de nada, ¿no? Esto, sí, es lo que acabo de explicar, que ya me he pasado por encima de una folia, de un dispositivo y de diapositivo, pero esto es el tema. Esto es como una foto de lo más común, de los síntomas de enfermedad decompresiva más común de manchas de piel. Vale. Esto sabemos que no solo, esto se refiere a la pregunta que tenías tú, Miquel, que también en los pulmones existen las derivaciones, los shunts, los sitios donde no funciona el intercambio de gas, que es simplemente en muchos pulmones, sobre todo cuando alguien tiene los pulmones dañados por tabaco, por COVID, por otras cosas, puede haber algunos de los alvéolos dañados donde no hay ventilación de los capilares y en este momento es que no solo se queda en la sangre el dióxido de carbono, no entra nuevo oxígeno y también se queda en la sangre el nitrógeno.
porque aquí no hay manera de que salgan gases. Entonces, con más tejido pulmonar dañado, esto sí es un riesgo que equivale mínimo a lo de un PFO, ¿no? Esto no es Eso un es pulmonary lo que... shunt. Esto es Ujú. otra cosa. Esto no es un pulmonary shunt. Esto es otra cosa, ¿verdad? Esto sí es un pulmonary shunt, Esto es un sí. shunt. Ah, vale. Sí, Ujú. sí. Em, y esto es una de las razones por lo cual el COVID nos causa mm, tanto malestar a los buceadores, ¿no? Porque, a ver, el COVID ha dejado algunas personas con daños en los pulmones que no significan que no podrían respirar o algo, o que en su vida normal no les causan problemas. Pero sabemos que si partes del tejido pulmonar están dañados, esto nos perjudica el intercambio de gases y nos perjudica en quitar el nitrógeno del cuerpo. Entonces eh, nos puede crear más problemas y mm, va a ser muy interesante qué tipo de problemas vamos a ver en los próximos años, que esto todavía no lo sabemos, ¿no? Pero por aquí está el peligro, ¿no? Vale, tanto sobre burbujas y cómo se mueven las burbujas y todo esto, pero como he dicho antes, tenemos otro aspecto fisiológico de cosas que pueden influir a la enfermedad descompresiva, que es el endotelio. El endotelio es como la pared de los vasos sanguíneos, como la pared interna, que son como las células em, em, que mantienen los vasos sanguíneos como flexibles, ¿no? Regulan un poco que se abren, que se cierren, regulan la presión de la sangre, la presión arterial, regulan también el intercambio de fluidos, entonces es que tienen una función muy, pero muy importante para el cuerpo. Y em, este endotelio, claro que se puede dañar, puede dejar de funcionar con normalidad. Y bueno, hay muchas cosas que le pueden hacer daño, ¿no? Que también son cosas de nutrición, son cosas de intoxicaciones, es que no es solo el buceo, ¿eh? Pero parece que el nitrógeno también tiene que ver con daños en el endotelio. Entonces, de dos maneras. Em, si el endotelio no funciona bien y si ya existe alguna disfunción endotelial, esto significa que tenemos muchos más partículas en el cuerpo, en el flujo sanguíneo, donde se pueden crear turbulencias y donde se pueden crear burbujas. A la vez, es bastante probable que burbujas que existen dañan el endotelio. Entonces, son las dos cosas, que se crean más burbujas por un daño que ya existe y se daña por las burbujas. No sabemos exactamente cuál es la correlación o cuál es la función de estas dos cosas juntos. Es que hay algunas sospechas, pero no está a 100% claro. Pero lo que se puede medir son como marcadores de disfunción endotelial y estos sí que se miden y se miden también para tener una idea sobre el estrés descompresivo después de la inmersión. Una de las sospechas que existen es que estas disfunciones del endotelio están conectados con el estrés oxidativo. Porque, ¿qué pasa? Nos exponemos en el buceo, nos exponemos siempre a presiones parciales del oxígeno más elevado de lo normal. Claro que ya no son 0,21 bares como aquí en superficie, sino también con aire normal. A 10 metros tenemos el doble de oxígeno, tenemos a 30 metros tenemos 0,8, que ya es algo que el cuerpo nota. Entonces nos exponemos a presiones más altas de oxígeno
y aún más cuando buceamos con nitrox, ¿no? El oxígeno en un principio es súper reactivo. Entonces, el oxígeno, saben que las cosas que se oxidan, se dañan por el contacto con el oxígeno, ¿no? Entonces, esta cosa es un gas muy, pero muy agresivo y nuestro cuerpo está acostumbrado a aguantar cierta presión o cierta cantidad de oxígeno, pero estar expuesto al oxígeno para un tiempo de una presión más alta, para un tiempo más largo, sí que puede causar problemas y tenemos como oxígeno, partículas de oxígeno radicales libres en el flujo sanguíneo que no están conectados con ninguna otra cosa y que pueden causar más daño de lo que pueden aquí cuando estamos respirando al nivel del mar normal, ¿no? Esto no solo, bueno, este problema no solo aparece en el buceo, no solo se debe a una elevada presión parcial del oxígeno, sino también como cuando fumamos, cuando bebemos, cuando consumimos demasiado azúcar, se pueden crear estos radicales libres que hacen daño. Esto sí, porque por eso tanta gente está hablando de alimentarse con antioxidantes, ¿no? En nuestra vida normal no es tan importante, pero probablemente por ahí también va una cosa que nos puede interesar en el buceo, ¿no? El tema de los antioxidantes, por ejemplo, es un tema donde hay un estudio sobre la chocolate y el buceo y que tenemos menos burbujas después de bucear si comemos 30 gramos de chocolate oscuro antes de bucear, ¿eh? Científicamente comprobado. Esto sí que es una buena noticia porque algo podemos hacer y no nos hace daño. Entonces, bueno, si quieren desayunar chocolate adelante. Pero es para mí como también es un punto donde hay que contradecir un poco a la gente que tiene muy claro que bucear con nitrox siempre es la mejor cosa del mundo, porque también exponemos el cuerpo a presiones parciales aún más altos de oxígeno, que no solo nos hace favores. Entonces, el oxígeno tiene esta cosa que es una maravilla, que nos ayuda, que nos sirve como tratamiento contra la enfermedad decompresiva y funciona, ¿eh? Entonces hace mucho más bien de hacer daño. Esto seguro que sí, pero puede haber un punto donde el daño es más grande que el favor que nos hace. No conocemos exactamente este punto, no es en el uso normal que damos al nitrox, ¿no? Esto no, pero es que no solo nos hacemos favores si usamos más oxígeno. Bueno, entonces, tenemos las burbujas, tenemos el endotelio y tenemos enfermedad decompresiva. Ahora sería fantástico poder decir que, mira, ya si hacemos esto y si hacemos esto, nunca lo vamos a sufrir, pero la verdad es que es un poco más complicado y todavía hay muchas cosas que no sabemos. Lo que sí sabemos es que sin burbujas no existe enfermedad decompresiva. Entonces, no hay persona que muere de una enfermedad decompresiva o que tenga síntomas graves y que nunca ha tenido burbujas medibles. Esto de verdad no existe, pero sabemos que existe mucha gente con muchas burbujas que no tienen ningún síntoma. Entonces, la conexión no es burbujas equivalen a síntomas, pero burbujas son unas de las cosas necesarias para tener síntomas de la enfermedad decompresiva. Esto sí. ¿Por qué es así? Es algo que simplemente todavía no se entiende. Esto es toda la discusión desde hace muchos años, que cada año salen cosas nuevas, ideas nuevas, siempre con un poco de cuidado cuando sale la próxima idea muy nueva y que lo quiere resolver todo, porque normalmente no lo resuelve todo. Pero de cada idea que se aporta, algo se aprende. Entonces, mirarlo sí vale la pena.
crea todo lo que sale, no. Lo que sí podemos decir, por cierto, es que burbujas en la circulación venosa no son tan peligrosos porque se filtran por los pulmones, pero las burbujas en la circulación arterial sí que son peligrosas y son lo que más nos importa evitar, porque estos son los que pueden causar daños neurológicos y estos son los que más queremos evitar. ¿Qué me importa una mancha en la piel que se quita después de un día? Pero un bloqueo en el cerebro sí que me puede importar para el resto de mi vida, ¿no? O ya no me importa, quién sabe. Y bueno, no sabemos muy claramente si la disfunción endotelial promueve la enfermedad decompresiva porque afecta a la formación de burbujas, entonces por si hay más burbujas por esta disfunción, o si hay algo más en esta relación, que hay, creo que son más y más las ideas que se fijan mucho más en estas disfunciones endoteliales para medir la descompresión, y puede ser que de ahí también van a salir posibilidades de medir mucho más rápido y con mucho más exactitud el efecto de una estrategia de descompresión comparado con otra, ¿no? Y que esto, si medir los efectos de la disfunción endotelial después de las inmersiones se hace más fácil que medir burbujas y se hace igual de fiable sobre el tema de qué tan eficaces ha sido nuestra descompresión. Esto podría ser también como una posibilidad grande de llegar como a conclusiones más individuales para como desarrollar conceptos de descompresión basado en el metabolismo de cada persona y en la función y como que está como ajustado a la persona que está buceando y no a un modelo generalizado, que es lo que tenemos que hacer por el momento, porque simplemente no sabemos quién tiene qué nivel de riesgo, no lo sabemos, ¿no? Bueno, esto las posibilidades que vemos y lo que esperamos que va a pasar en los próximos años. Yo creo que en 10 años todo esto que estamos hablando hoy se va a escuchar muy, pero muy diferente, porque los resultados son, en el momento como cada año sale algo nuevo interesante. Esto sí. Bueno, mucho fisiología. El domingo luego vamos otra vez a los modelos. Entonces nos alejamos del endotelio y nos alejamos del cuerpo, que a mí me parece sumamente complicado, y vamos a volver a los modelos que son mucho más fáciles porque son solo modelos, son solo cifras. Esto es como, sería tan bonito si el cuerpo fuera modelo, pero vamos, no es así, y por eso creo que cuando volvemos a los modelos y volvemos a desarrollar estrategias de descompresión, debemos de tener en mente que todavía somos humanos con organismos diferentes y no vamos a encontrar el modelo que nos protege a 100% de cualquier mal. Vamos.